Los registros del tribunal en el condado de Valle del Cauca, Colombia, narran 4 muertes separadas entre 1837 y 1841. Un abogado que cayó de su caballo en una mañana brumosa, un banquero encontrado ahogado en las aguas poco profundas del arroyo El Silencio, un juez itinerante que sucumbió a una repentina enfermedad durante la temporada de cosecha, y un sheriff del condado descubierto en el fondo de su propio pozo. Lo que estos registros no revelan es que los 4 hombres estaban casados con hermanas de la misma familia católica, irlandesa, y que cada muerte ocurrió dentro de los 18 meses posteriores a sus respectivas bodas. Las hermanas Brennan, Brígida, Catalina, Margarita y Sara habían heredado la hacienda más grande del condado de Valle del Cauca y estaban dispuestas a matar para mantenerla unida. La hacienda de la familia Brennan abarcaba 847 acres de los suelos más fértiles de Colombia, delimitada por el arroyo El Silencio al norte y la carretera de Cali al sur. Patricio Brennan, quien había llegado desde el condado de Cork con nada más que determinación y un profundo odio hacia los terratenientes ingleses, había dedicado 37 años a construir su dinastía americana. Para 1836, su propiedad valía más que la mayoría de los pequeños pueblos, con una imponente casa de piedra que rivalizaba con cualquiera en Bogotá, establos que podían albergar a 200 cabezas de ganado, y silos de grano que alimentaban a la mitad del condado durante los duros inviernos. Pero Patricio Brennan murió ese octubre con un problema que habría destruido a familias menos resilientes. Las leyes de herencia de Colombia dictaban que la propiedad de un hombre debía dividirse equitativamente entre sus hijos tras su muerte. Patricio no tenía hijos varones. Sus 4 hijas, Brígida de 28 años, Catalina de 26, Margarita de 24 y Sara de 21, enfrentaban la perspectiva de ver la obra de toda la vida de su padre, fragmentada en pedazos inútiles, vendida para satisfacer a acreedores y recaudadores de impuestos. Las hermanas habían crecido sabiendo que este día llegaría. Patricio les había inculcado la importancia de la tierra, contándoles historias sobre la expulsión de su abuelo de suelo irlandés, de familias dispersas al viento cuando la propiedad cambiaba de manos. La tierra no es solo tierra y piedras, solía decir, con su acento aún marcado tras décadas en América. La tierra es tu sangre, tu futuro, tu misma alma. Pierde la tierra y pierdes todo lo que te hace quien eres. El condado de Valle del Cauca en 1836 era un lugar donde tales sentimientos tenían peso. Los agricultores alemanes e irlandeses que se habían establecido allí entendían la naturaleza sagrada de la propiedad de una manera que los nuevos americanos, cuyos ancestros siempre habían poseído tierra, nunca podrían comprender. Pero entender la importancia de conservar la tierra y lograrlo en la práctica eran 2 desafíos muy distintos. Las hermanas Brennan no eran mujeres de campo comunes. Brígida, la mayor, poseía una inteligencia aguda que había aprendido a ocultar tras sonrisas discretas y ojos bajos. Podía calcular intereses compuestos más rápido que la mayoría de los banqueros, y había estado manejando en secreto los libros de la hacienda desde que la vista de su padre comenzó a fallar. Catalina había heredado el don de su padre para leer a las personas, para percibir sus debilidades y deseos con una precisión casi sobrenatural. Margarita poseía una belleza etérea que hacía que los hombres olvidaran sus propios nombres, combinada con una practicidad implacable que su rostro angelical ocultaba perfectamente. Sara, la menor, había sido bendecida con una voz que podía atraer a los pájaros de los árboles y un talento para interpretar cualquier papel que la situación exigiera. Juntas, formaron una conspiración de supervivencia que pasaría a la historia del condado de Valle del Cauca, aunque la verdadera naturaleza de su conspiración permanecería oculta por casi un siglo. El plan surgió durante las largas noches posteriores al funeral de su padre, cuando las hermanas se reunían en la cocina a la luz de la lámpara para enfrentar su futuro. Los impuestos sobre la propiedad por sí solos consumirían sus ahorros en 2 años. El matrimonio, la solución tradicional para mujeres sin propiedades, las dispersaría a diferentes hogares, diferentes nombres, diferentes lealtades. Pero, ¿y si el matrimonio podía servir a sus propósitos en lugar de destruirlos? Nos mantenemos juntas, declaró Brígida en una noche de noviembre cuando la escarcha cubría las ventanas y el fuego proyectaba sombras danzantes en las paredes de piedra.
Haremos lo que sea necesario. Nos mantenemos juntas y mantenemos la hacienda intacta. La ley dice algo diferente, señaló Margarita, siempre práctica. La ley, dijo Catalina lentamente, puede ser influenciada. Fue Sara quien pronunció las palabras que las condenarían a todas. Los hombres mueren, hermanas, los maridos mueren, y las viudas heredan todo. La primera muerte ocurrió el 15 de marzo de 1838, apenas 14 meses después del funeral de Patricio Brennan y 6 meses después del matrimonio de Brígida con Tomás Enríquez, el abogado más prominente del condado de Valle del Cauca. Enríquez había sido una elección lógica, un exitoso abogado católico irlandés en sus 40 y tantos, viudo sin hijos, un hombre lo suficientemente rico como para pagar los impuestos de la propiedad Brennan sin inmutarse, y lo bastante influyente como para ayudar a reestructurar las obligaciones legales de la familia. Su cortejo había sido breve pero intenso. Enríquez, que había estado soltero durante 3 años desde la muerte de su primera esposa por tuberculosis, se encontró completamente encantado por la combinación de belleza e inteligencia de Brígida. Ella podía discutir precedentes legales con la misma facilidad con la que planeaba elaboradas cenas. Se reía de sus historias de victorias en el tribunal y escuchaba con atención sus sueños de postularse para juez del condado. En 2 meses de su primer encuentro en la misa dominical, Tomás Enríquez estaba convencido de que Brígida Brennan era la respuesta a sus oraciones solitarias. La boda tuvo lugar en diciembre de 1837, un evento grandioso que anunció a la sociedad del condado de Valle del Cauca que las fortunas de la familia Brennan estaban aseguradas. Enríquez se mudó a la casa de piedra de la hacienda, trayendo no solo su considerable riqueza, sino también su experiencia legal para reestructurar la propiedad en beneficio de las 4 hermanas. El arreglo era complicado pero legal, un fideicomiso familiar que mantenía la tierra intacta, mientras proveía seguridad futura para cada hermana. Pero Tomás Enríquez había subestimado las verdaderas prioridades de su nueva esposa. En las semanas siguientes a la boda, comenzó a notar patrones perturbadores. Brígida parecía más interesada en el bienestar de sus hermanas que en su matrimonio. Insistió en que Catalina, Margarita y Sara continuaran viviendo en la casa principal, convirtiendo lo que debería haber sido una etapa de luna de miel en una reunión familiar prolongada. Cuando Enríquez sugirió que los recién casados podrían beneficiarse de un poco de privacidad, la respuesta de Brígida fue rápida y fría. «Mis hermanas son mi sangre, Tomás, ellas se quedan». La tensión escaló cuando Enríquez descubrió que Brígida había estado utilizando sus conexiones legales para investigar la situación financiera de varios solteros prominentes del condado de Valle del Cauca. Al ser confrontada, ella afirmó que solo estaba velando por el futuro de sus hermanas. Pero Enríquez percibió algo más calculador en su comportamiento. La mañana del 15 de marzo comenzó con una discusión. Enríquez había recibido una oferta para comprar un bufete de abogados en Bogotá, una oportunidad que avanzaría considerablemente su carrera, pero que requeriría dejar el condado de Valle del Cauca. Cuando presentó la idea a Brígida durante el desayuno, su reacción fue inmediata y vehemente. «No nos vamos», afirmó con frialdad sin levantar la vista de su avena. «Este es nuestro futuro, Brígida. Una oportunidad para construir algo más grande que un bufete rural. Nuestro futuro está aquí. Esta tierra, esta hacienda, mis hermanas. Tus hermanas pueden visitarnos en Bogotá. Incluso pueden venir a vivir con nosotros una vez que se casen». Brígida finalmente lo miró, y Enríquez le confesó más tarde a su asistente legal que su expresión lo había asustado. «¿No lo entiendes, verdad, Tomás? No nos vamos. Nunca nos separamos». La discusión continuó mientras Enríquez se preparaba para cabalgar hacia su oficina en el pueblo de Cali. La mañana estaba envuelta en una espesa niebla, algo inusual para marzo, pero no sin precedentes en el impredecible clima primaveral de Colombia. Los vecinos más tarde reportaron haber escuchado voces elevadas desde la casa Brennan, aunque la niebla amortiguó las palabras específicas. Aproximadamente a las 9:30 de esa mañana, el caballo de Tomás Enríquez regresó a la hacienda sin su jinete. El animal sudaba profusamente, con los ojos abiertos de par en par en lo que parecía ser terror. Brígida organizó de inmediato una partida de búsqueda, su angustia aparentando ser genuina y abrumadora. Encontraron el cuerpo de Enríquez 3 horas después, tendido junto a la carretera principal a unos 800 metros de la hacienda,
con el cuello roto por lo que parecía ser una caída catastrófica de su caballo. El forense del condado, el doctor Javier Maldonado, realizó un examen exhaustivo. Las lesiones eran consistentes con una caída de a caballo. Un cuello roto, contusiones en el cráneo y hematomas que sugerían que el caballo había pisado el pecho de Enríquez después de arrojarlo. La niebla habría hecho el camino familiar traicionero, y la yegua de Enríquez era conocida por asustarse con sonidos o movimientos repentinos, pero varios detalles preocuparon a quienes conocían bien a la pareja. Enríquez era un jinete experimentado, que había recorrido esa misma ruta cientos de veces en todo tipo de condiciones climáticas. Más desconcertante era el estado del caballo al regresar. El animal mostraba signos de agitación extrema que parecían excesivos para una simple caída. Lo más inquietante de todo fue la reacción de Brígida. Aunque su dolor parecía auténtico, su preocupación inmediata se centró en asuntos prácticos: asegurar el testamento de Enríquez, consolidar sus activos y garantizar que los arreglos legales para la hacienda permanecieran intactos. El funeral atrajo a cientos de dolientes. Tomás Enríquez había sido muy respetado en los círculos legales del condado de Valle del Cauca, y su muerte repentina conmocionó a la comunidad. Brígida interpretó a la perfección el papel de viuda afligida, aceptando condolencias con lágrimas adecuadas y dignidad. Pero quienes estaban más cerca de la familia notaron que sus hermanas parecían menos dolientes y más como apoyo a una mujer que había completado con éxito una tarea difícil. Dentro de un mes del funeral, Catalina Brennan comenzó a aceptar invitaciones sociales de Hamilton Cárdenas, el banquero más exitoso del condado de Valle del Cauca. El cortejo de Cárdenas siguió un patrón que se volvería disturbadoramente familiar para cualquiera que prestara atención cercana a la vida amorosa de las hermanas Brennan. Hamilton Cárdenas era un hombre práctico de finales de los 30, un presbiteriano escocés que se había convertido al catolicismo para casarse con su primera esposa, fallecida 3 años antes por fiebre puerperal. Su banco poseía hipotecas de la mitad de las haciendas en el condado de Valle del Cauca, y su riqueza personal rivalizaba con la de los príncipes mercantes de Bogotá. Catalina se acercó a Cárdenas con una combinación de vulnerabilidad y fortaleza que resultó irresistible para un hombre que había pasado 3 años solitarios enterrándose en libros de contabilidad y documentos de préstamos. Ella aparecía en su banco los martes por la tarde, supuestamente para discutir los arreglos financieros de la familia tras la muerte de Tomás Enríquez, pero sus conversaciones gradualmente pasaron de temas comerciales a asuntos personales. «Me preocupo por mis hermanas», confió Catalina durante una de estas reuniones, su voz cargada con la dosis justa de preocupación. «Brígida aún está de luto, por supuesto, pero Margarita y Sara necesitan guía, protección. Una mujer sola en este mundo enfrenta tantos peligros». Cárdenas, que no tenía hermanos y a menudo se había preguntado cómo sería la lealtad familiar, se sintió atraído por la devoción de Catalina hacia sus hermanas. Aquí había una mujer que entendía que los lazos de sangre trascendían todas las demás consideraciones, una cualidad rara en su experiencia. Su compromiso, anunciado en agosto de 1838, no sorprendió a nadie que hubiera observado la transformación de Cárdenas de viudo afligido a pretendiente enamorado. La boda tuvo lugar en octubre, exactamente 1 año después de la muerte de Patricio Brennan y 7 meses después del funeral de Tomás Enríquez. Cárdenas se mudó a la casa de la hacienda, trayendo no solo su considerable riqueza, sino también su experiencia en gestión financiera. Como Enríquez antes que él, reestructuró los arreglos de propiedad para proporcionar seguridad adicional a las 4 hermanas, sin cuestionar nunca la insistencia de Catalina en que la familia permaneciera unida. Pero Hamilton Cárdenas era un hombre más metódico que Tomás Enríquez, y sus instintos de banquero lo llevaron a notar patrones que un abogado podría haber pasado por alto. En las semanas posteriores a la boda, comenzó a llevar un diario privado, registrando observaciones que resultarían proféticas. De noviembre de 1838, Catalina insiste en mantener cuentas separadas para la herencia de cada hermana de nuestro padre. Dice que es temporal hasta que todas se casen, pero Margarita no muestra interés en pretendientes a pesar de su evidente belleza. Sara disuade activamente a los hombres que la visitan, comenzando a sospechar que no tienen intención de casarse. 18 de noviembre de 1838.
Brígida visitó el banco hoy para discutir oportunidades de inversión. Su conocimiento de intereses compuestos y valores de propiedad supera al de la mayoría de los hombres de negocios. Hizo preguntas detalladas sobre leyes de herencia, específicamente sobre los derechos de las viudas en casos de muerte intestada. Alegó curiosidad académica, pero la conversación se sintió calculada. Un de diciembre de 1838, escuché una conversación entre Catalina y Margarita sobre una reunión familiar prolongada, cuando Enríquez sugirió que los recién casados podrían beneficiarse de un poco de privacidad. La respuesta de Brígida fue rápida y fría. «Mis hermanas son mi sangre, Tomás. Ellas se quedan». La tensión escaló cuando Enríquez descubrió que Brígida había estado utilizando sus conexiones legales para investigar la situación financiera de varios solteros prominentes del condado de Valle del Cauca. Al ser confrontada, ella afirmó que solo estaba velando por el futuro de sus hermanas. Pero Enríquez percibió algo más calculador en su comportamiento. La mañana del 15 de marzo comenzó con una discusión. Enríquez había recibido una oferta para comprar un bufete de abogados en Bogotá, una oportunidad que avanzaría considerablemente su carrera, pero que requeriría dejar el condado de Valle del Cauca. Cuando presentó la idea a Brígida durante el desayuno, su reacción fue inmediata y vehemente. «No nos vamos», afirmó con frialdad sin levantar la vista de su avena. «Este es nuestro futuro, Brígida. Una oportunidad para construir algo más grande que un bufete rural. Nuestro futuro está aquí. Esta tierra, esta hacienda, mis hermanas. Tus hermanas pueden visitarnos en Bogotá, e incluso pueden venir a vivir con nosotros una vez que se casen». Brígida finalmente lo miró, y Enríquez le confesó más tarde a su asistente legal que su expresión lo había asustado. «No lo entiendes, ¿verdad, Tomás? No nos vamos. Nunca nos separamos». La discusión continuó mientras Enríquez se preparaba para cabalgar hacia su oficina en el pueblo de Cali. La mañana estaba envuelta en una espesa niebla, algo inusual para marzo, pero no sin precedentes en el impredecible clima primaveral de Colombia. Los vecinos más tarde reportaron haber escuchado voces elevadas desde la casa Brennan, aunque la niebla amortiguó las palabras específicas. Aproximadamente a las 9:30 de esa mañana, el caballo de Tomás Enríquez regresó a la hacienda sin su jinete. El animal sudaba profusamente, con los ojos abiertos de par en par en lo que parecía ser terror. Brígida organizó de inmediato una partida de búsqueda, su angustia aparentando ser genuina y abrumadora. Encontraron el cuerpo de Enríquez 3 horas después, tendido junto a la carretera principal a unos 800 metros de la hacienda, con el cuello roto por lo que parecía ser una caída catastrófica de su caballo. El forense del condado, el doctor Javier Maldonado, realizó un examen exhaustivo. Las lesiones eran consistentes con una caída de a caballo, un cuello roto, contusiones en el cráneo y hematomas que sugerían que el caballo había pisado el pecho de Enríquez después de arrojarlo. La niebla habría hecho el camino familiar traicionero, y la yegua de Enríquez era conocida por asustarse con sonidos o movimientos repentinos, pero varios detalles preocuparon a quienes conocían bien a la pareja. Enríquez era un jinete experimentado que había recorrido esa misma ruta cientos de veces, en todo tipo de condiciones climáticas. Más desconcertante era el estado del caballo al regresar. El animal mostraba signos de agitación extrema, que parecían excesivos para una simple caída. Lo más inquietante de todo fue la reacción de Brígida. Aunque su dolor parecía auténtico, su preocupación inmediata se centró en asuntos prácticos: asegurar el testamento de Enríquez, consolidar sus activos y garantizar que los arreglos legales para la hacienda permanecieran intactos. El funeral atrajo a cientos de dolientes. Tomás Enríquez había sido muy respetado en los círculos legales del condado de Valle del Cauca, y su muerte repentina conmocionó a la comunidad. Brígida interpretó a la perfección el papel de viuda afligida, aceptando condolencias con lágrimas adecuadas y dignidad. Pero quienes estaban más cerca de la familia notaron que sus hermanas parecían menos dolientes y más como apoyo a una mujer que había completado con éxito una tarea difícil. Dentro de un mes del funeral, Catalina Brennan comenzó a aceptar invitaciones sociales de Hamilton Cárdenas, el banquero más exitoso del condado de Valle del Cauca. El cortejo de Cárdenas siguió un patrón que se volvería disturbadoramente familiar para cualquiera que prestara atención cercana a la vida amorosa de las hermanas Brennan.
Hamilton Cárdenas era un hombre práctico de finales de los 30, un presbiteriano escocés que se había convertido al catolicismo para casarse con su primera esposa, fallecida 3 años antes por fiebre puerperal. Su banco poseía hipotecas de la mitad de las haciendas en el condado de Valle del Cauca, y su riqueza personal rivalizaba con la de los príncipes mercantes de Bogotá. Catalina se acercó a Cárdenas con una combinación de vulnerabilidad y fortaleza que resultó irresistible para un hombre que había pasado 3 años solitarios enterrándose en libros de contabilidad y documentos de préstamos. Ella aparecía en su banco los martes por la tarde, supuestamente para discutir los arreglos financieros de la familia tras la muerte de Tomás Enríquez, pero sus conversaciones gradualmente pasaron de temas comerciales a asuntos personales. Me preocupo por mis hermanas, confió Catalina durante una de estas reuniones, su voz cargada con la dosis justa de preocupación. Brígida aún está de luto, por supuesto, pero Margarita y Sara necesitan guía, protección. Una mujer sola en este mundo enfrenta tantos peligros. Cárdenas, que no tenía hermanos y a menudo se había preguntado cómo sería la lealtad familiar, se sintió atraído por la devoción de Catalina hacia sus hermanas. Aquí había una mujer que entendía que los lazos de sangre trascendían todas las demás consideraciones, una cualidad rara en su experiencia. Su compromiso, anunciado en agosto de 1838, no sorprendió a nadie que hubiera observado la transformación de Cárdenas de viudo afligido a pretendiente enamorado. La boda tuvo lugar en octubre, exactamente un año después de la muerte de Patricio Brennan, y 7 meses después del funeral de Tomás Enríquez. Cárdenas se mudó a la casa de la hacienda, trayendo no solo su considerable riqueza, sino también su experiencia en gestión financiera. Como Enríquez antes que él, reestructuró los arreglos de propiedad para proporcionar seguridad adicional a las 4 hermanas, sin cuestionar nunca la insistencia de Catalina en que la familia permaneciera unida. Pero Hamilton Cárdenas era un hombre más metódico que Tomás Enríquez, y sus instintos de banquero lo llevaron a notar patrones que un abogado podría haber pasado por alto. En las semanas posteriores a la boda, comenzó a llevar un diario privado, registrando observaciones que resultarían proféticas. De noviembre de 1838, Catalina insiste en mantener cuentas separadas para la herencia de cada hermana de nuestro padre. Dice que es temporal hasta que todas se casen, pero Margarita no muestra interés en pretendientes a pesar de su evidente belleza. Sara disuade activamente a los hombres que la visitan, comenzando a sospechar que no tienen intención de casarse. 18 de noviembre de 1838. Brígida visitó el banco hoy para discutir oportunidades de inversión. Su conocimiento de intereses compuestos y valores de propiedad supera al de la mayoría de los hombres de negocios. Hizo preguntas detalladas sobre leyes de herencia, específicamente sobre los derechos de las viudas en casos de muerte intestada. Alegó curiosidad académica, pero la conversación se sintió calculada. 1 de diciembre de 1838. Escuché una conversación entre Catalina y Margarita sobre mantener la unidad y proteger el legado. Cuando notaron que las escuchaba, cambiaron rápidamente de tema a los preparativos de Navidad. Cada vez estoy más convencido de que las hermanas han hecho algún tipo de pacto respecto a la propiedad. 15 de diciembre de 1838. Catalina se ha vuelto distante, mecánica en sus afectos. Muestra más interés en discutir negocios que en relaciones maritales normales. Cuando mencioné la posibilidad de formar nuestra propia familia, su reacción fue fría, casi hostil. Los 4 somos familia suficiente, dijo. Las sospechas de Cárdenas se profundizaron cuando descubrió que Margarita había comenzado a recibir visitas regulares del juez Cornelio Vélez, el juez itinerante que presidía los casos legales más importantes del condado de Valle del Cauca. Vélez era un hombre distinguido de unos 50 años, viudo con hijos mayores que vivían en Bogotá. También era el juez que supervisaría cualquier desafío legal a los arreglos de propiedad de la familia Brennan. La formación de banquero de Cárdenas le había enseñado a reconocer patrones, y el patrón que emergía alrededor de las hermanas Brennan lo inquietaba profundamente. Pero Hamilton Cárdenas cometió un error crucial en su análisis. Asumió que reconocer una conspiración sería suficiente para protegerlo de convertirse en su próxima víctima. La segunda muerte ocurrió el 8 de febrero de 1839, durante uno de los inviernos más fríos que se recuerdan en el condado de Valle del Cauca.
Cárdenas había tomado la costumbre de caminar por los límites de la propiedad cada mañana, en parte para hacer ejercicio y en parte para inspeccionar los preparativos de la hacienda para el invierno. El arroyo El Silencio, que formaba el borde norte de la propiedad Brennan, se había congelado por primera vez en décadas, creando lo que parecía un paso seguro a través del agua. El cuerpo de Cárdenas fue descubierto por un vecino que buscaba ganado extraviado. El banquero aparentemente había intentado cruzar el arroyo sobre el hielo, que cedió bajo su peso, arrojándolo a las frías aguas debajo. La corriente lo arrastró casi 400 metros corriente abajo, antes de que su cuerpo quedara atrapado contra un tronco caído. La muerte por ahogamiento, complicada por la exposición al frío extremo, era exactamente lo que se esperaría de tal accidente. Pero Cárdenas había dejado atrás su diario, escondido en su caja fuerte personal en el banco. La última entrada, fechada el 7 de febrero, reveló la profundidad de sus sospechas. Catalina sabe que sospecho algo. Su comportamiento se ha vuelto cada vez más errático. Insiste en acompañarme a todas partes. Dice que está preocupada por mi seguridad, pero su preocupación parece más una vigilancia. He decidido confrontarla mañana sobre mis sospechas respecto a la muerte de Tomás Enríquez. Si me pasa algo, miren a las hermanas. No son lo que parecen. El doctor Maldonado, quien había examinado el cuerpo de Tomás Enríquez el año anterior, encontró la muerte de Cárdenas igualmente directa desde una perspectiva médica. Ahogarse en agua helada era un peligro común en el invierno rural de Colombia. El hielo en el arroyo. El Silencio, aunque parecía sólido, había sido debilitado por un manantial subterráneo que creaba puntos delgados impredecibles. El cuerpo de Cárdenas no mostraba signos de violencia, ninguna herida defensiva, ninguna indicación de que su muerte fuera algo más que un trágico accidente. El dolor de Catalina parecía tan genuino como el de Brígida, pero los observadores notaron que ambas viudas parecían más preocupadas por asuntos prácticos que por una devastación emocional. En los días posteriores al funeral de Cárdenas, se reunieron con abogados y funcionarios bancarios, asegurándose de que la seguridad financiera de la familia permaneciera intacta. El patrón se estaba volviendo claro para quien estuviera dispuesto a verlo, pero en una comunidad que respetaba la santidad del matrimonio y la tragedia de la viudez joven, pocos estaban preparados para expresar sus sospechas en voz alta. El compromiso de Margarita Brennan con el juez Cornelio Vélez fue anunciado 6 semanas después del funeral de Hamilton Cárdenas. El juez Cornelio Vélez representaba el pináculo de la sociedad del condado de Valle del Cauca, un hombre cuyas decisiones legales afectaban miles de vidas y cuya posición social abría puertas por todo Colombia. A sus 53 años, inspiraba respeto en los tribunales desde Bogotá hasta Medellín, y su nombramiento como juez itinerante se había visto como un paso hacia posiciones judiciales más altas, posiblemente incluso la Corte Suprema Estatal. La persecución de Margarita al juez demostró una sofisticación que superaba incluso las campañas previas de sus hermanas. En lugar del enfoque directo que Catalina había usado con Cárdenas, o la asociación intelectual que Brígida había cultivado con Enríquez, Margarita empleó lo que solo podía describirse como una campaña de vulnerabilidad estratégica. Primero apareció en el Tribunal de Vélez en marzo de 1839, supuestamente buscando consejos sobre leyes de propiedad relacionadas con la herencia de su padre. Su belleza era innegable, pero lo que capturó la atención de Vélez fue su aparente inocencia respecto a los asuntos legales, combinada con una inteligencia que hacía que sus preguntas fueran inesperadamente perspicaces. Parecía una flor protegida que, sin embargo, poseía una comprensión aguda del mundo que la rodeaba. «Me temo que no entiendo estas complicaciones de herencia, su señoría», dijo durante su primera conversación privada, con sus ojos azules abiertos de par en aparente confusión. «Mis hermanas y yo simplemente queremos honrar los deseos de nuestro padre, pero la ley parece diseñada para destruir familias en lugar de protegerlas». Vélez, que había pasado décadas lidiando con parientes codiciosos y testamentos disputados, encontró la lealtad familiar de Margarita refrescante. Aquí estaba una joven que ponía los lazos de sangre por encima de la ambición personal, que buscaba orientación legal, no por ganancia personal, sino para proteger el bienestar de sus hermanas. Sus conversaciones gradualmente se expandieron más allá de temas legales para abarcar literatura,
filosofía y las propias experiencias de pérdida de Vélez. Su esposa había muerto 5 años antes, y sus hijos se habían dispersado a ciudades lejanas, dejándolo cada vez más aislado. La estrategia de Margarita era la paciencia misma. Nunca insistió en reuniones personales. Nunca sugirió interés romántico. Nunca pareció ser algo más que una joven agradecida buscando la guía de un respetado anciano. Pero de alguna manera, Vélez se encontró anticipando sus visitas, organizando su horario alrededor de sus conversaciones y abriendo gradualmente su corazón a alguien que parecía entender su soledad sin aprovecharse de ella. El anuncio del compromiso en mayo de 1839 sorprendió a la sociedad del condado de Valle del Cauca más que los matrimonios anteriores. El juez Vélez era un pilar de respetabilidad, un hombre cuyo juicio se consideraba intachable. Que se casara con la tercera hermana Brennan tras las muertes convenientes de los maridos de sus hermanas sorprendieron a muchos observadores, quienes las consideraron o bien una coincidencia extraordinaria o bien extraordinariamente sospechosas. Sin embargo, el propio Vélez parecía genuinamente feliz por primera vez en años. Margarita trajo luz a su vida austera, llenando su casa de risas y calidez. Mostró un interés genuino por su trabajo, una curiosidad inteligente sobre precedentes legales y una notable habilidad para recordar detalles sobre casos y colegas. Más importante aún, compartía su creciente preocupación por el sospechoso patrón de muertes que rodeaba a su familia. Me preocupo por mis hermanas, confió Margarita a Vélez 2 semanas antes de su boda. Brígida y Catalina han cambiado desde que murieron sus maridos. Más secretas, más intensas sobre mantener a la familia unida. A veces siento que están planeando algo, pero no puedo imaginar que esta conversación sería recordada más tarde como un intento de Margarita de distanciarse de la conspiración de sus hermanas, o como la manipulación más calculada de todas, utilizando las propias sospechas de Vélez para absolverse de culpa mientras se posicionaba como una víctima involuntaria de los planes de sus hermanas. La boda tuvo lugar en julio de 1839. Un evento más pequeño que las ceremonias anteriores, en parte por respeto a las recientes muertes, y en parte debido a los crecientes rumores sobre la suerte inusual de la familia Brennan en el amor y la pérdida. Vélez se mudó a la hacienda como sus predecesores, aunque insistió en mantener su propia residencia en el pueblo de Cali por motivos profesionales. Este arreglo significaba que pasaba los días laborables en la hacienda y regresaba a Cali para las sesiones del tribunal. La formación legal del juez lo convirtió en un observador más cuidadoso que Enríquez o Cárdenas. Dentro de un mes de su matrimonio, comenzó a documentar patrones de comportamiento perturbadores que sus predecesores habían pasado por alto o descartado. Sus notas privadas, descubiertas años después, revelaron a un hombre cada vez más convencido de que se había casado con una conspiración. 10 de agosto de 1839. Margarita insiste en conocer mi horario con antelación. Dice que quiere planificar comidas y eventos sociales en consecuencia, pero sus preguntas parecen más enfocadas en cuándo viajaré solo que en arreglos domésticos. 25 de agosto de 1839. Escuché a Brígida y Catalina discutiendo sobre el arreglo final y completar el plan. Cuando entré en la habitación, cambiaron de tema de inmediato. La reacción de Margarita fue extraña. Parecía asustada en lugar de curiosa. 2 de septiembre de 1839. Encontré a Margarita examinando mi testamento y documentos de seguro. Dijo que intentaba entender la terminología legal, pero sus preguntas eran sorprendentemente sofisticadas, comenzando a sospechar que sabe más de leyes de lo que pretende. 15 de septiembre de 1839. Confrontación directa con Margarita sobre mis sospechas respecto a sus hermanas. Su respuesta fue llanto inmediato y protestas de inocencia, pero algo en su reacción se sintió ensayado. O es víctima de los planes de sus hermanas, o una actriz mejor de lo que imaginé. La posición de Vélez le dio acceso a información que sus predecesores no habían tenido. Comenzó a investigar discretamente las muertes de Tomás Enríquez y Hamilton Cárdenas, solicitando copias de los informes del forense e entrevistando a testigos. Lo que descubrió lo perturbó profundamente. Ambos hombres habían muerto en momentos en que se sabía que estaban en conflicto con sus esposas sobre dejar el condado de Valle del Cauca. Ambas muertes habían ocurrido bajo circunstancias que, aunque parecían accidentales, mostraban evidencia de un timing cuidadoso y oportunidad.
Lo más inquietante de todo era que ambos hombres habían hecho cambios recientes en sus testamentos que favorecían fuertemente a sus esposas y, por extensión, a toda la familia Brennan. Pero la investigación de Veles reveló algo más. No era el único que hacía preguntas sobre las hermanas Brennan. Un investigador privado llamado Daniel Muñoz había estado realizando discretas indagaciones por el condado de Valle del Cauca, afirmando representar a partes interesadas preocupadas por el patrón de muertes. Las preguntas de Muñoz se centraban en los arreglos financieros de las hermanas, sus relaciones con líderes empresariales locales y sus planes de matrimonio futuros. Cuando Vélez intentó contactar a Muñoz directamente, descubrió que el investigador ya había dejado el condado de Valle del Cauca, pero no antes de entrevistar a varios testigos clave y solicitar copias de registros públicos relacionados con la propiedad Brennan. Alguien fuera de la familia comenzaba a unir las piezas de la verdad sobre la conspiración de las hermanas. El 30 de octubre de 1839, el juez Vélez tomó la decisión que lo salvaría o lo condenaría. Confrontó a Margarita directamente sobre sus descubrimientos y exigió saber la verdad sobre la participación de sus hermanas en las muertes de sus maridos. La respuesta de Margarita determinaría si la cuarta hermana Brennan era una cómplice o simplemente otra víctima de la implacable determinación de su familia de mantenerse unida. La confrontación entre el juez Vélez y Margarita tuvo lugar en el salón de la hacienda en una noche lluviosa, cuando Catalina y Sara habían viajado al pueblo de Cali por provisiones, dejando a los recién casados solos por primera vez en semanas. Vélez había planeado el timing con cuidado, comprendiendo que el comportamiento de su esposa cambiaba drásticamente cuando sus hermanas estaban presentes frente a cuando estaban ausentes. Margarita comenzó, su voz cargada con la autoridad de décadas en el banquillo. Sé lo que han hecho tus hermanas. La pregunta ahora es si eres su cómplice o su próxima víctima. La reacción de Margarita fue inmediata y visceral. Colapsó en una silla, el color desapareciendo de su rostro, sus manos temblando mientras se las llevaba a la boca. Durante varios minutos no dijo nada, mirando a su marido con una expresión que combinaba terror, alivio y algo que podría haber sido gratitud. He estado esperando que alguien lo descubriera, susurró finalmente. He estado rezando para que alguien las detenga antes de que me hagan hacer lo que ellas hicieron. Lo que siguió fue una confesión que reveló el verdadero alcance de la conspiración de las hermanas Brennan. Según Margarita, el plan había sido creación de Brígida, concebido durante aquellas conversaciones a la luz de las velas tras el funeral de su padre. La hermana mayor había calculado que 4 matrimonios estratégicos seguidos de 4 muertes convenientes no solo mantendrían la propiedad familiar intacta, sino que también crearían un imperio financiero que las sustentaría en lujo por el resto de sus vidas. Brígida dijo, «Teníamos que pensar como hombres», reveló Margarita, su voz ganando fuerza mientras hablaba. Dijo, «Los hombres usan la violencia y la política para conseguir lo que quieren, pero las mujeres tenemos que ser más inteligentes, más pacientes». Dijo, «Si lo hacemos bien, nadie nos sospechará nunca porque la gente ve lo que espera ver. Viudas afligidas, no calculadoras. Asesinas». La confesión reveló la perturbadora eficiencia de los métodos de las hermanas. Cada muerte había sido meticulosamente planeada meses antes, con contingencias para diferentes escenarios y una atención cuidadosa para crear accidentes plausibles. Brígida había estudiado las rutinas diarias de Tomás Enríquez durante semanas antes de su muerte, anotando su ruta al pueblo, el temperamento de su caballo y los patrones climáticos que podrían servir de cobertura para sus acciones. Esa mañana, drogó su café, reveló Margarita, algo que lo marearía, lo desorientaría, pero que habría desaparecido de su sistema para cuando alguien examinara su cuerpo. Luego espantó deliberadamente a su caballo, arrojando una piedra en el momento exacto en que pasaba por la parte más empinada del camino. La muerte de Hamilton Cárdenas requirió una preparación más elaborada. Catalina había pasado semanas estudiando los patrones de hielo en el arroyo El Silencio, identificando el lugar exacto donde los manantiales subterráneos creaban puntos débiles, impredecibles. La mañana de su muerte, usó barras de hierro calentadas para debilitar aún más el hielo, creando una trampa que parecería completamente natural. Caminó con él esa mañana, continuó Margarita, las lágrimas ahora fluyendo libremente,
Insistió en acompañarlo para revisar los límites de la propiedad, algo que nunca había hecho antes. Lo guió exactamente al lugar correcto sobre el hielo y se apartó justo cuando cedió. Dijo después que tuvo que mantener su cabeza bajo el agua por casi un minuto, pero el frío lo debilitó tanto que no pudo luchar eficazmente. Pero la revelación más impactante de Margarita concernía su propio papel en la conspiración. No había sido una víctima involuntaria de los planes de sus hermanas. Había sido su cómplice reacia desde el principio. Brígida y Catalina dejaron claro que su cooperación no era opcional, que la supervivencia de la familia dependía de que las 4 hermanas cumplieran sus roles asignados. Me dijeron que si me negaba harían parecer que yo había sido la asesina todo el tiempo, explicó. Brígida dijo que sería fácil plantar evidencia que sugiriera que había matado a Tomás y Hamilton por celos o codicia. Dijeron que nadie creería que 3 hermanas pudieran trabajar juntas tan eficientemente, pero todos creerían que una hermana se había vuelto loca de celos. El juez Vélez escuchó esta confesión con un horror creciente, no solo por los crímenes descritos, sino también por la realización de que su propia muerte había sido planeada con la misma precisión metódica. Margarita reveló que su asesinato estaba programado para el 15 de noviembre de 1839, a menos de 3 semanas de distancia. El método sería un envenenamiento con una toxina de acción lenta que imitaría los síntomas de un ataque al corazón, una causa de muerte plausible para un hombre de su edad y nivel de estrés profesional. Sara ha estado practicando con diferentes dosis, reveló Margarita. Ha estado probándolas en gatos y perros callejeros, encontrando la cantidad justa que mataría lo suficientemente rápido para evitar una recuperación, pero lo bastante lento para parecer natural. Brígida dijo: tu muerte tiene que ser perfecta porque eres demasiado prominente para que la gente acepte otro accidente conveniente. Pero la investigación de Vélez había descubierto otro elemento perturbador de la conspiración: la participación de Daniel Muñoz, el investigador privado que había estado haciendo preguntas por el condado de Valle del Cauca. Según Margarita, Muñoz no trabajaba para partes interesadas como había afirmado. Trabajaba para las propias hermanas Brennan, contratado para identificar a cualquiera que se acercara demasiado a la verdad sobre sus crímenes. Brígida quería saber si alguien nos sospechaba, explicó Margarita. Dijo que necesitábamos estar un paso adelante de cualquier investigación, para saber qué decían y pensaban las personas. Muñoz le informa cada semana con los nombres de cualquiera que haga preguntas sobre nuestra familia. Esta revelación significaba que la propia investigación de Vélez era conocida por las hermanas, que sus sospechas les habían sido reportadas y que su confrontación con Margarita podría ser parte de un plan más amplio. Tal vez la confesión de Margarita era genuina, o tal vez era una manipulación elaborada diseñada para hacerle bajar la guardia en el momento crucial. ¿Cómo sé que me dices la verdad ahora?, exigió Vélez. ¿Cómo sé que esto no es solo otra capa de engaño? La respuesta de Margarita determinaría no solo el destino de Vélez, sino también si la conspiración de las hermanas Brennan finalmente sería expuesta o reclamaría a su cuarta y última víctima. Ella caminó hacia el escritorio del salón, abrió un cajón cerrado con una llave que llevaba al cuello y extrajo un diario encuadernado en cuero lleno de páginas manuscritas. Esto contiene todo, dijo, colocando el diario en las manos de Vélez. Cada detalle de cada asesinato, cada plan, cada conversación. He estado documentándolo todo desde la muerte de Tomás, pensando que algún día podría necesitar pruebas de lo que realmente pasó. Mientras Vélez comenzaba a leer, el sonido de caballos acercándose anunció el regreso de Catalina y Sara de su viaje al pueblo. Los ojos de Margarita se encontraron con los de su marido, con una expresión de urgencia desesperada. «No pueden saber que te lo he dicho», susurró. «Si sospechan que conoces la verdad, te matarán esta noche». El diario que Margarita colocó en las manos del juez Vélez contenía 3 años de documentación meticulosa que transformó a las hermanas Brennan de sospechosas criminales en monstruos confirmados. Escrito con la caligrafía cuidadosa de Margarita, las páginas detallaban no solo los asesinatos de Tomás Enríquez y Hamilton Cárdenas, sino también la planificación sistemática que había precedido cada muerte y el cálculo frío que la había seguido. La primera entrada, fechada el 15 de noviembre de 1836, exactamente un mes después del funeral de Patricio Brennan,
reveló el momento en que el dolor se transformó en algo mucho más peligroso. Brígida nos ha presentado una opción que en realidad no es una opción. Podemos ver cómo el legado de nuestro padre es destruido por las leyes de herencia, dispersado entre acreedores y recaudadores de impuestos, hasta que no quede nada de 37 años de trabajo, o podemos tomar el control de nuestro propio destino. Dice que las mujeres a lo largo de la historia han usado el matrimonio como arma, pero seremos las primeras en usar la viudez como estrategia. 4 matrimonios, 4 muertes, 4 fortunas. Cuando terminemos, poseeremos la mitad del condado de Valle del Cauca. Las entradas posteriores documentaron la transformación de las hermanas de hijas afligidas en depredadoras calculadoras. Estudiaron a los objetivos potenciales como estrategas militares, evaluando la riqueza de cada hombre, su posición social, sus hábitos personales y sus vulnerabilidades. Tomás Enríquez había sido seleccionado no solo por su experiencia legal, sino también por su soledad. Un viudo desesperado por compañía sería más propenso a tomar decisiones emocionales apresuradas sobre matrimonio e herencia. 3 de diciembre de 1836. Brígida dice: nunca debemos permitirnos sentir culpa por lo que estamos planeando. Estos hombres morirán felices, creyéndose amados y apreciados. Sus muertes serán rápidas y relativamente indoloras, mucho más misericordiosas que el lento hambre que nos espera si perdemos la hacienda. Dice: no somos asesinas. Somos supervivientes usando las únicas armas disponibles para las mujeres en un mundo diseñado para destruirnos. Pero el diario también reveló el costo psicológico de su conspiración. Las entradas de Margarita se volvieron cada vez más perturbadas a medida que el plan avanzaba de una discusión teórica a su implementación real. 16 de marzo de 1838. Tomás está muerto, y Brígida no muestra más emoción que si hubiera sacrificado una gallina para la cena. Me dijo que la parte más difícil fue fingir duelo en el funeral, no por sentir culpa, sino porque en realidad estaba orgullosa de lo perfectamente que se ejecutó el asesinato. Creo que mi hermana puede estar genuinamente loca, pero estoy demasiado asustada de ella para resistirme. El diario documentaba cómo la personalidad de cada hermana había sido convertida en un arma para su conspiración. Brígida actuaba como la mente maestra, usando su inteligencia para planear cada asesinato y su implacabilidad para asegurar que ningún detalle fuera pasado por alto. Catalina funcionaba como la manipuladora emocional, capaz de leer las debilidades de los hombres y explotarlas con precisión quirúrgica. Sara se había convertido en su recolectora de información, y cuando era necesario, su ejecutora. Su apariencia juvenil y su voz dulce la hacían la persona perfecta para administrar veneno sin levantar sospechas. El rol de Margarita, según su propia documentación, era el de la cómplice reacia que proporcionaba legitimidad a su conspiración. Su angustia genuina y su aparente inocencia hacían imposible que los observadores creyeran que las 4 hermanas podían ser igualmente culpables. Sirvió como su coartada involuntaria, la hermana cuya obvia incomodidad con la situación convencía a la gente de que al menos un miembro de la familia era inocente. 20 de julio de 1839. Cornelio se vuelve más sospechoso cada día, haciendo preguntas sobre Tomás y Hamilton que no puedo responder sin revelar la verdad. Brígida dice que esto siempre fue parte del plan, que mi matrimonio con un juez eventualmente nos obligaría a ser más cuidadosas, pero también nos daría protección contra una persecución legal. ¿Quién creería que una mujer confesaría un asesinato a su propio marido?, preguntó. Y si intenta exponernos, ¿quién creería que la propia esposa de un juez lo engañó tan completamente? Mientras Vélez leía estos pasajes, el sonido de caballos acercándose a la hacienda se hizo más fuerte, acompañado por la voz de su esposa, que saludaba alegremente a los trabajadores de la granja. Tal vez tenía minutos para decidir cómo responder a las revelaciones de Margarita antes de que Catalina y Sara regresaran a la casa y la oportunidad de una conversación privada desapareciera. Las entradas finales del diario revelaron el elemento más perturbador de la conspiración. Nunca se pretendió que terminara con 4 muertes. Brígida había estado planeando asesinatos adicionales, apuntando a otros hombres ricos del condado de Valle del Cauca que podrían proporcionar a las hermanas aún más riqueza e influencia.
25 de octubre de 1839. Brígida ha estado reuniéndose con Muñoz, el investigador, sobre la expansión de nuestras actividades a condados vecinos. Dice que podríamos crear una red de viudas, todas trabajando juntas para eliminar sistemáticamente a hombres ricos por todo Colombia. Ella vislumbra un futuro donde mujeres como nosotras controlemos porciones significativas de la riqueza del país, usando el matrimonio y el asesinato como herramientas de revolución contra el dominio masculino. Pero el diario también contenía información que podía salvar la vida de Vélez y exponer la conspiración. Descripciones detalladas de dónde se había escondido la evidencia, cómo se habían cometido los asesinatos y, lo más importante, cuándo y cómo se planeaba su propia muerte. Según la documentación de Margarita, su asesinato estaba programado para el 15 de noviembre, exactamente 2 semanas después. Sara había estado probando dosis de extracto de digital, un veneno que causaría síntomas que imitaban un fallo cardíaco. La toxina sería administrada a través de su brandy de la noche, un ritual que se había convertido en parte de su rutina diaria desde que se mudó a la hacienda, 1 de noviembre de 1839. Sara ha perfeccionado la dosis. 3 gotas causarán dolores en el pecho y dificultad para respirar dentro de 1 hora, seguidas de un paro cardíaco en 4 horas. Los síntomas serán indistinguibles de un fallo cardíaco natural, y la toxina será indetectable en su sistema dentro de 24 horas. Brígida dice: mi actuación como viuda afligida será crucial. Debo parecer devastada, pero no sorprendida, ya que todos saben del estrés de las responsabilidades judiciales de Cornelio. A medida que las voces de Catalina y Sara se acercaban a la casa, Vélez tomó la decisión más importante de su carrera. Cerró el diario. Miró a los ojos aterrados de Margarita y susurró las palabras que podrían salvarlos a ambos o asegurar su mutua destrucción. Mañana por la mañana cabalgaré a Bogotá para reunirme con investigadores federales. Vendrás conmigo y les contarás todo lo que me has dicho esta noche. La respuesta de Margarita revelaría si realmente buscaba redención o si estaba jugando la carta final en el elaborado juego de sus hermanas. Nos matarán a ambos antes de llegar a la línea del condado. Brígida ha estado planeando esta posibilidad desde el día en que comenzamos. Tiene hombres vigilando los caminos, personas que le deben favores, formas de hacer que las muertes parezcan accidentales, incluso cuando las víctimas intentan escapar. La puerta principal se abrió con un crujido alegre mientras Catalina y Sara entraban a la casa, sus voces brillantes con la calidez falsa que se había convertido en su marca registrada desde que comenzaron los asesinatos. Margarita ocultó rápidamente el diario bajo su chal, mientras Vélez arregló sus facciones en una expresión de interés casual por las actividades de su esposa. «Cornelio, Margarita», llamó Catalina, sus pasos acercándose al salón. «Nunca adivinarán lo que descubrimos en el pueblo. La señora Hernández en la tienda de telas ha estado esparciendo los rumores más interesantes sobre la extraordinaria suerte de nuestra familia con los matrimonios». La risa de Sara resonó desde el pasillo, musical e inocente como siempre. Sugirió que tal vez las mujeres Brennan poseemos algún tipo de encanto sobrenatural sobre los hombres. Si tan solo supiera lo correcta que está, aunque no de la manera que imagina. Vélez sintió que su sangre se helaba ante la crueldad casual en la voz de Sara. Estas mujeres hablaban de asesinato con el mismo tono que otras personas podrían usar para discutir el clima o el precio del grano. La mano de Margarita encontró la suya bajo la mesa, sus dedos temblando con lo que él esperaba fuera miedo genuino, y no una actuación calculada. «¿Qué le dijiste a la señora Hernández?», preguntó Margarita, su voz notablemente firme a pesar del terror en sus ojos. Catalina apareció en la entrada del salón, su sonrisa radiante y depredadora. «Le dije que las mujeres Brennan siempre han entendido la importancia de cuidar a los hombres que amamos. Nos aseguramos de que nunca les falte nada. Nunca tengan motivo para estar infelices y nunca tengan que preocuparse por envejecer y convertirse en una carga». La implicación era lo suficientemente clara como para hacer que las manos de Vélez se cerraran involuntariamente. Estas mujeres veían el asesinato no como un crimen, sino como una forma de misericordia, una manera de preservar la felicidad de sus víctimas, asegurándose de que murieran mientras aún eran amados y prósperos. Era una racionalización tan retorcida que revelaba la verdadera profundidad de su locura.
Sara entró al salón llevando una bandeja de té, sus movimientos gráciles y domésticos. Pensé que podríamos disfrutar de un refrigerio mientras discutimos las maravillosas noticias que Catalina y yo escuchamos en el pueblo. Juez Vélez, usted estará particularmente interesado en esta información, dado sus responsabilidades profesionales. El énfasis en su título llevaba un matiz de burla, que sugería que las hermanas sabían exactamente cuánto había descubierto sobre sus actividades. Vélez se dio cuenta de que Daniel Muñoz, su investigador privado, probablemente había reportado cada una de sus preguntas, cada indagación, cada momento de sospecha de vuelta a Brígida y sus cómplices. ¿Qué noticias serían esas?, preguntó Vélez, aceptando una taza de té mientras intentaba calcular si el líquido podría ya contener el extracto de digital que lo mataría. Catalina se acomodó en su silla favorita, la misma donde había planeado el asesinato de Hamilton Cárdenas 6 meses antes. Parece que ciertas autoridades federales han estado haciendo indagaciones sobre las tasas inusuales de mortalidad entre hombres ricos en condados rurales de Colombia. Están particularmente interesados en casos donde viudas jóvenes heredan fortunas sustanciales bajo circunstancias sospechosas. Las palabras golpearon a Vélez como un golpe físico. Si los investigadores federales ya estaban investigando el patrón de muertes, su propia investigación podría ser redundante. Pero también significaba que las hermanas sabían que estaban bajo escrutinio de fuentes más allá de los chismes locales y los funcionarios del condado. Sara continuó la revelación con su característica sonrisa dulce. La señora Hernández mencionó que un caballero de Bogotá ha estado haciendo preguntas sobre nuestra familia específicamente. Quería saber sobre las circunstancias de las muertes de Tomás y Hamilton, sobre nuestros arreglos financieros y sobre su propio matrimonio con Margarita. ¿La señora Hernández le proporcionó información a este caballero?, preguntó Vélez, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Oh, sí, respondió Catalina alegremente. Le contó todo lo que sabía, lo cual lamentablemente incluye bastante especulación y rumor junto con los hechos reales. Pero ya sabes cómo son estos investigadores federales, Cornelio. Tienen formas de separar la verdad de los chismes, especialmente cuando encuentran patrones que sugieren actividad criminal organizada. El agarre de Margarita en la mano de Vélez se intensificó hasta el punto de doler. Las hermanas les estaban diciendo que su tiempo se había agotado, que las autoridades federales se estaban cerrando sobre su conspiración, y que el cronograma planeado para el asesinato de Vélez había sido adelantado drásticamente. La voz de Brígida resonó desde la cocina, llamando a sus hermanas para una conversación privada. Catalina y Sara se excusaron con sonrisas apologéticas, dejando a la pareja casada sola en el salón, con la comprensión de que su privacidad era temporal y probablemente ilusoria. «Te van a matar esta noche», susurró Margarita en el momento en que sus hermanas salieron de la habitación. «La investigación federal los ha forzado a actuar. No pueden esperar hasta el 15 de noviembre si los investigadores ya están haciendo preguntas sobre muertes sospechosas». Vélez estudió el rostro de su esposa, buscando cualquier señal de engaño. Todo en el comportamiento de Margarita sugería un terror genuino, pero había visto cuán convincentemente las hermanas Brennan podían mentir cuando su supervivencia dependía de ello. ¿Era esta conversación otra manipulación diseñada para hacerle confiar en ella completamente antes de que ella misma administrara el veneno? «¿Cómo sé que no eres parte de esta actuación final?», preguntó en voz baja. «¿Cómo sé que tu confesión, tu miedo, tu diario no son todos parte de un plan elaborado para hacerme bajar la guardia?» La respuesta de Margarita fue alcanzar bajo su chal y sacar un pequeño frasco de vidrio lleno de líquido claro. «Este es el extracto de digital que Sara ha estado preparando. Se suponía que debía poner 3 gotas en tu brandy de la noche, esperar a que colapsaras, luego llamar al doctor Maldonado para que confirmara tu muerte por fallo cardíaco». Colocó el frasco en la palma de Vélez, sus ojos nunca abandonando su rostro. Si aún fuera parte de su conspiración, ya habría administrado el veneno. «El hecho de que te lo esté dando debería probar dónde están mis lealtades». El sonido de una conversación intensa llegaba desde la cocina, demasiado apagado para distinguir palabras específicas, pero lo suficientemente claro como para indicar que las 3 hermanas estaban involucradas en una planificación urgente. Vélez se dio cuenta de que él y Margarita tenían quizás minutos para decidir un curso de acción
antes de que comenzara la fase final de la conspiración. «Hay algo más», susurró Margarita, su voz apenas audible. «El diario que te mostré no es la única evidencia. Brígida ha estado guardando registros financieros detallados de todo lo que hemos robado, cada transacción de propiedad, cada herencia que hemos manipulado. Lo llama seguro por si alguna vez necesitamos probar nuestro valor a posibles aliados o chantajear a cualquiera que nos amenace». «¿Dónde se guardan estos registros?», preguntó Vélez. «Escondidos en el viejo escritorio de mi padre en el sótano, detrás de un panel falso que solo Brígida conoce, pero la he estado observando, aprendiendo sus secretos, preparándome para este momento en que tendría que elegir entre mis hermanas y mi alma». La conversación desde la cocina se hizo más alta, y Vélez pudo distinguir la voz de Brígida, dando lo que sonaba como instrucciones finales a Catalina y Sara. Fuera lo que estaban planeando, estaba a punto de comenzar. «Nos vamos ahora», decidió Vélez. «Por la puerta trasera tomamos mi caballo, cabalgamos al pueblo de Cali y directo a las autoridades federales. Que tus hermanas le expliquen a los investigadores por qué su cómplice y su cuarta víctima desaparecieron en medio de la noche». Pero mientras se dirigían hacia la parte trasera de la casa, la voz de Sara llamó desde la cocina con una dulzura artificial. «Margarita, querida, ¿podrías y Cornelio unirse a nosotros por un momento? Brígida tiene algo importante que discutir con los dos». Era una citación, no una solicitud, y ambos entendieron que negarse revelaría de inmediato que su conversación privada había descubierto la conspiración. Margarita miró a su marido con una expresión que combinaba amor, terror y esperanza desesperada. «Si entramos a esa cocina», susurró, «podríamos no salir vivos nunca más». El juez Cornelio Vélez había pasado 27 años tomando decisiones que afectaban la vida de otras personas, pero ninguna había tenido jamás el peso de la elección que enfrentaba el 1 de noviembre de 1839. Podía entrar a la cocina donde 3 asesinas esperaban con su trampa final, o podía intentar una fuga que podría salvar su vida, pero dejaría a las hermanas Brennan libres para continuar su racha de asesinatos en otros condados, otros estados, donde su ambición retorcida las llevara. La decisión fue tomada por el sonido de múltiples caballos acercándose a la hacienda a gran velocidad. A través de la ventana del salón, Vélez pudo ver antorchas ardiendo en la oscuridad, demasiados jinetes para una visita casual y moviéndose con demasiada intención para una llamada social. Alguien venía a la hacienda Brennan con asuntos oficiales, y esa persona había traído suficientes hombres para manejar resistencia. «Mariscales federales», respiró Margarita, reconociendo el movimiento organizado de las fuerzas del orden incluso en la oscuridad. «Están aquí». Desde la cocina llegó el sonido de una actividad frenética, sillas raspando, puertas de gabinetes golpeando, conversaciones urgentes susurradas. Las hermanas Brennan también habían visto a los jinetes acercarse e implementaban cualquier plan de emergencia que hubieran preparado para esta situación exacta. Brígida apareció en la entrada del salón, su habitual compostura reemplazada por una eficiencia fría. «Cornelio, Margarita, necesitamos discutir nuestra historia antes de que esos hombres lleguen a la casa. Hay ciertas explicaciones que servirán a los intereses de todos, y ciertas verdades que no beneficiarían a nadie». Incluso frente a un arresto inminente, Brígida Brennan intentaba controlar la narrativa, buscando alguna manera de convertir la situación a su favor. Vélez se dio cuenta de que esta mujer seguiría manipulando a las personas y las circunstancias hasta el momento en que le pusieran una soga al cuello. «No lo creo», replicó Vélez poniéndose de pie y colocándose entre su esposa y su hermana. «Margarita y yo le diremos a las autoridades exactamente lo que pasó aquí, y tú tendrás que responder por lo que has hecho». La expresión de Brígida cambió de una calma calculada a una furia genuina, revelando por primera vez el monstruo que había estado oculto tras años de cuidadosa actuación. «Tú necio santurrón, ¿crees que tu preciada ley te protegerá de nosotras? ¿Crees que los mariscales federales se preocupan por la muerte de unos pocos hombres cuando hay fortunas y reputaciones en juego? ¿Qué quieres decir?», exigió Vélez, aunque una parte de él ya sospechaba la respuesta. Sara apareció junto a su hermana mayor, su dulce rostro transformado en algo feo y vengativo. «¿De verdad pensaste que operábamos sin protección, sin aliados en altos cargos?
¿Imaginaste que 4 mujeres podrían cometer asesinatos perfectos durante 3 años sin que alguien en autoridad mirara hacia otro lado? La implicación era abrumadora. La conspiración de las hermanas Brennan había sido protegida por una corrupción que se extendía mucho más allá del condado de Valle del Cauca. Alguien, con poder significativo, las había resguardado de investigaciones, probablemente a cambio de una parte de su riqueza robada o de servicios aún por prestar. Catalina se unió a sus hermanas en la entrada, bloqueando cualquier ruta de escape hacia la cocina. Juez Vélez, estás a punto de aprender que la justicia no es ciega, simplemente es costosa. Los hombres que cabalgan hacia esta casa no vienen a arrestarnos, vienen a arrestarte. Antes de que Vélez pudiera responder, el sonido de botas en el porche delantero anunció la llegada de sus visitantes. Un puño pesado golpeó la puerta, seguido por una voz que llevaba una autoridad absoluta. Mariscales federales, abran esta puerta inmediatamente. Brígida alisó su vestido y arregló sus facciones en una expresión de angustia femenina. Recuerda, Cornelio, eres tú quien tiene acceso a documentos legales, con el conocimiento para falsificar papeles de herencia, con las conexiones para arreglar accidentes convenientes. Margarita es la víctima traumatizada que finalmente encontró el valor para exponer los crímenes de su marido. La puerta se abrió antes de que alguien pudiera responder, y 6 hombres armados entraron a la hacienda con armas desenfundadas y placas visibles. Su líder, un hombre curtido de unos 50 años, evaluó la escena con ojos experimentados que no pasaban por alto nada. Soy el mariscal William Díaz, Corte Federal de los Estados Unidos para el Distrito Oriental de Colombia. Juez Cornelio Vélez. Está arrestado por conspiración para cometer asesinato, fraude y corrupción en el cargo. Las palabras golpearon a Vélez como golpes físicos. Las hermanas de alguna manera habían logrado inculparlo por sus propios crímenes, volviendo su investigación en su contra y usando su posición como evidencia de su culpa en lugar de su inocencia. Margarita dio un paso adelante, lágrimas corriendo por su rostro en lo que parecía una angustia genuina. Mariscal Díaz no lo entiende. Mi marido es inocente. Mis hermanas son las que mataron a Tomás Enríquez y Hamilton Cárdenas. Tengo pruebas, evidencia que les mostrará la verdad. Pero Brígida estaba preparada para este desarrollo. Su voz llevaba exactamente la nota adecuada de preocupación apesadumbrada por un familiar mentalmente inestable. Me temo que mi hermana ha estado bajo una tremenda presión desde su matrimonio. Ha estado haciendo acusaciones salvajes, creando fantasías elaboradas sobre conspiraciones de asesinato. El doctor Maldonado puede verificar que Margarita ha mostrado signos de un grave trastorno mental. El mariscal Díaz estudió a las 4 personas frente a él, con la atención cuidadosa de un hombre que había visto cada forma de engaño imaginable. Señora Vélez, hemos recibido un testimonio detallado de un investigador privado llamado Daniel Muñoz, quien afirma tener evidencia de que usted y sus hermanas asesinaron sistemáticamente a sus maridos por ganancia financiera. La revelación de que Muñoz se había vuelto contra sus empleadoras cambió por completo la dinámica del enfrentamiento. El rostro de Margarita se iluminó con esperanza desesperada, mientras sus hermanas intercambiaban miradas de pánico apenas controlado. Muñoz ha estado trabajando para nosotras, dijo Catalina rápidamente. Lo contratamos para investigar muertes sospechosas en el condado, porque estábamos preocupadas por nuestra propia seguridad. Si está haciendo acusaciones contra nosotras, claramente ha sido corrompido por alguien interesado en destruir a nuestra familia. Pero el mariscal Díaz no había terminado con sus revelaciones. El señor Muñoz nos proporcionó registros financieros detallados que muestran un robo sistemático de propiedades y activos tras cada muerte. También nos dio evidencia física, frascos de veneno, documentos falsificados y correspondencia que outlinea toda la conspiración. La compostura de Sara finalmente se quebró, su máscara dulce deslizándose para revelar a la asesina calculadora debajo. Muñoz se suponía que debía destruir esa evidencia. Él, nada. Nunca tengan motivo para estar infelices y nunca tengan que preocuparse por envejecer y convertirse en una carga. La implicación era lo suficientemente clara como para hacer que las manos de Vélez se cerraran involuntariamente. Estas mujeres veían el asesinato no como un crimen, sino como una forma de misericordia, una manera de preservar la felicidad de sus víctimas, asegurándose de que murieran mientras aún eran amados y prósperos.
Era una racionalización tan retorcida que revelaba la verdadera profundidad de su locura. Sara entró al salón llevando una bandeja de té, sus movimientos gráciles y domésticos. Pensé que podríamos disfrutar de un refrigerio mientras discutimos las maravillosas noticias que Catalina y yo escuchamos en el pueblo. Juez Vélez, usted estará particularmente interesado en esta información dado sus responsabilidades profesionales. El énfasis en su título llevaba un matiz de burla que sugería que las hermanas sabían exactamente cuánto había descubierto sobre sus actividades. Vélez se dio cuenta de que Daniel Muñoz, su investigador privado, probablemente había reportado cada una de sus preguntas, cada indagación, cada momento de sospecha, de vuelta a Brígida y sus cómplices. ¿Qué noticias serían esas? Preguntó Vélez aceptando una taza de té, mientras intentaba calcular si el líquido podría ya contener el extracto de digital que lo mataría. Catalina se acomodó en su silla favorita, la misma donde había planeado el asesinato de Hamilton Cárdenas 6 meses antes. Parece que ciertas autoridades federales han estado haciendo indagaciones sobre las tasas inusuales de mortalidad entre hombres ricos en condados rurales de Colombia. Están particularmente interesados en casos donde viudas jóvenes heredan fortunas sustanciales bajo circunstancias sospechosas. Las palabras golpearon a Vélez como un golpe físico. Si los investigadores federales ya estaban investigando el patrón de muertes, su propia investigación podría ser redundante, pero también significaba que las hermanas sabían que estaban bajo escrutinio de fuentes más allá de los chismes locales y los funcionarios del condado. Sara continuó la revelación con su característica sonrisa dulce. La señora Hernández mencionó que un caballero de Bogotá ha estado haciendo preguntas sobre nuestra familia específicamente. Quería saber sobre las circunstancias de las muertes de Tomás y Hamilton, sobre nuestros arreglos financieros y sobre su propio matrimonio con Margarita. ¿La señora Hernández le proporcionó información a este caballero?, preguntó Vélez, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Oh, sí, respondió Catalina alegremente. Le contó todo lo que sabía, lo cual, lamentablemente, incluye bastante especulación y rumor junto con los hechos reales. Pero ya sabes cómo son estos investigadores federales, Cornelio. Tienen formas de separar la verdad de los chismes, especialmente cuando encuentran patrones que sugieren actividad criminal organizada. El agarre de Margarita en la mano de Vélez se intensificó hasta el punto de doler. Las hermanas les estaban diciendo que su tiempo se había agotado, que las autoridades federales se estaban cerrando sobre su conspiración y que el cronograma planeado para el asesinato de Vélez había sido adelantado drásticamente. La voz de Brígida resonó desde la cocina, llamando a sus hermanas para una conversación privada. Catalina y Sara se excusaron con sonrisas apologéticas, dejando a la pareja casada sola en el salón, con la comprensión de que su privacidad era temporal y probablemente ilusoria. «Te van a matar esta noche», susurró Margarita en el momento en que sus hermanas salieron de la habitación. La investigación federal los ha forzado a actuar. No pueden esperar hasta el 15 de noviembre, si los investigadores ya están haciendo preguntas sobre muertes sospechosas. Vélez estudió el rostro de su esposa, buscando cualquier señal de engaño. Todo en el comportamiento de Margarita sugería un terror genuino, pero había visto cuán convincentemente las hermanas Brennan podían mentir cuando su supervivencia dependía de ello. ¿Era esta conversación otra manipulación diseñada para hacerle confiar en ella completamente, antes de que ella misma administrara el veneno? «¿Cómo sé que no eres parte de esta actuación final?», preguntó en voz baja. «¿Cómo sé que tu confesión, tu miedo, tu diario no son todos parte de un plan elaborado para hacerme bajar la guardia?» La respuesta de Margarita fue alcanzar bajo su chal y sacar un pequeño frasco de vidrio lleno de líquido claro. «Este es el extracto de digital que Sara ha estado preparando. Se suponía que debía poner 3 gotas en tu brandy de la noche, esperar a que colapsaras, luego llamar al doctor Maldonado para que confirmara tu muerte por fallo cardíaco». Colocó el frasco en la palma de Vélez, sus ojos nunca abandonando su rostro. Si aún fuera parte de su conspiración, ya habría administrado el veneno. El hecho de que te lo esté dando debería probar dónde están mis lealtades. El sonido de una conversación intensa llegaba desde la cocina, demasiado apagado para distinguir palabras específicas, pero lo suficientemente claro como para indicar que las 3 hermanas estaban involucradas en una planificación urgente.
Vélez se dio cuenta de que él y Margarita tenían quizás minutos para decidir un curso de acción antes de que comenzara la fase final de la conspiración. «Hay algo más», susurró Margarita, su voz apenas audible. «El diario que te mostré no es la única evidencia. Brígida ha estado guardando registros financieros detallados de todo lo que hemos robado, cada transacción de propiedad, cada herencia que hemos manipulado. Lo llama seguro por si alguna vez necesitamos probar nuestro valor a posibles aliados o chantajear a cualquiera que nos amenace». «¿Dónde se guardan estos registros?», preguntó Vélez. «Escondidos en el viejo escritorio de mi padre en el sótano, detrás de un panel falso que solo Brígida conoce. Pero la he estado observando, aprendiendo sus secretos, preparándome para este momento en que tendría que elegir entre mis hermanas y mi alma». La conversación desde la cocina se hizo más alta, y Vélez pudo distinguir la voz de Brígida, dando lo que sonaba como instrucciones finales a Catalina y Sara. Fuera lo que estaban planeando, estaba a punto de comenzar. «Nos vamos ahora», decidió Vélez. «Por la puerta trasera tomamos mi caballo, cabalgamos al pueblo de Cali y directo a las autoridades federales. Que tus hermanas le expliquen a los investigadores por qué su cómplice y su cuarta víctima desaparecieron en medio de la noche». Pero mientras se dirigían hacia la parte trasera de la casa, la voz de Sara llamó desde la cocina con una dulzura artificial. «Margarita, querida, ¿podrías y Cornelio unirse a nosotros por un momento? Brígida tiene algo importante que discutir con los dos». Era una citación, no una solicitud, y ambos entendieron que negarse revelaría de inmediato que su conversación privada había descubierto la conspiración. Margarita miró a su marido con una expresión que combinaba amor, terror y esperanza desesperada. «Si entramos a esa cocina», susurró, «podríamos no salir vivos nunca más». El juez Cornelio Vélez había pasado 27 años tomando decisiones que afectaban la vida de otras personas, pero ninguna había tenido jamás el peso de la elección que enfrentaba el 1 de noviembre de 1839. Podía entrar a la cocina donde 3 asesinas esperaban con su trampa final, o podía intentar una fuga que podría salvar su vida, pero dejaría a las hermanas Brennan libres para continuar su racha de asesinatos en otros condados, otros estados, donde su ambición retorcida las llevara. La decisión fue tomada por el sonido de múltiples caballos acercándose a la hacienda a gran velocidad. A través de la ventana del salón, Vélez pudo ver antorchas ardiendo en la oscuridad, demasiados jinetes para una visita casual y moviéndose con demasiada intención para una llamada social. Alguien venía a la hacienda Brennan con asuntos oficiales, y esa persona había traído suficientes hombres para manejar resistencia. «Mariscales federales», respiró Margarita, reconociendo el movimiento organizado de las fuerzas del orden incluso en la oscuridad. «Están aquí». Desde la cocina llegó el sonido de una actividad frenética, sillas raspando, puertas de gabinetes golpeando, conversaciones urgentes susurradas. Las hermanas Brennan también habían visto a los jinetes acercarse e implementaban cualquier plan de emergencia que hubieran preparado para esta situación exacta. Brígida apareció en la entrada del salón, su habitual compostura reemplazada por una eficiencia fría. «Cornelio, Margarita, necesitamos discutir nuestra historia antes de que esos hombres lleguen a la casa. Hay ciertas explicaciones que servirán a los intereses de todos y ciertas verdades que no beneficiarían a nadie». Incluso frente a un arresto inminente, Brígida Brennan intentaba controlar la narrativa, buscando alguna manera de convertir la situación a su favor. Vélez se dio cuenta de que esta mujer seguiría manipulando a las personas y las circunstancias hasta el momento en que le pusieran una soga al cuello. «No lo creo», replicó Vélez poniéndose de pie y colocándose entre su esposa y su hermana. «Margarita y yo le diremos a las autoridades exactamente lo que pasó aquí, y tú tendrás que responder por lo que has hecho». La expresión de Brígida cambió de una calma calculada a una furia genuina, revelando por primera vez el monstruo que había estado oculto tras años de cuidadosa actuación. «Tú, necio santurrón, ¿crees que tu preciada ley te protegerá de nosotras? ¿Crees que los mariscales federales se preocupan por la muerte de unos pocos hombres cuando hay fortunas y reputaciones en juego? ¿Qué quieres decir?», le exigió Vélez, aunque una parte de él ya sospechaba la respuesta. Sara apareció junto a su hermana mayor, su dulce rostro transformado en algo feo y vengativo.
¿De verdad pensaste que operábamos sin protección, sin aliados en altos cargos? ¿Imaginaste que 4 mujeres podrían cometer asesinatos perfectos durante 3 años sin que alguien en autoridad mirara hacia otro lado? La implicación era abrumadora. La conspiración de las hermanas Brennan había sido protegida por una corrupción que se extendía mucho más allá del condado de Valle del Cauca. Alguien, con poder significativo, las había resguardado de investigaciones, probablemente a cambio de una parte de su riqueza robada, o de servicios aún por prestar. Catalina se unió a sus hermanas en la entrada, bloqueando cualquier ruta de escape hacia la cocina. Juez Vélez, estás a punto de aprender que la justicia no es ciega, simplemente es costosa. Los hombres que cabalgan hacia esta casa no vienen a arrestarnos. Vienen a arrestarte. Antes de que Vélez pudiera responder, el sonido de botas en el porche delantero anunció la llegada de sus visitantes. Un puño pesado golpeó la puerta, seguido por una voz que llevaba una autoridad absoluta. Mariscales federales, abran esta puerta inmediatamente. Brígida alisó su vestido y arregló sus facciones en una expresión de angustia femenina. Recuerda, Cornelio, eres tú quien tiene acceso a documentos legales, con el conocimiento para falsificar papeles de herencia, con las conexiones para arreglar accidentes convenientes. Margarita es la víctima traumatizada que finalmente encontró el valor para exponer los crímenes de su marido. La puerta se abrió antes de que alguien pudiera responder, y 6 hombres armados entraron a la hacienda con armas desenfundadas y placas visibles. Su líder, un hombre curtido de unos 50 años, evaluó la escena con ojos experimentados que no pasaban por alto nada. Soy el mariscal William Díaz, Corte Federal de los Estados Unidos para el Distrito Oriental de Colombia. Juez Cornelio Vélez está arrestado por conspiración para cometer asesinato, fraude y corrupción en el cargo. Las palabras golpearon a Vélez como golpes físicos. Las hermanas de alguna manera habían logrado inculparlo por sus propios crímenes, volviendo su investigación en su contra y usando su posición como evidencia de su culpa en lugar de su inocencia. Margarita dio un paso adelante, lágrimas corriendo por su rostro en lo que parecía una angustia genuina. Mariscal Díaz, no lo entiende. Mi marido es inocente. Mis hermanas son las que mataron a Tomás Enríquez y Hamilton Cárdenas. Tengo pruebas, evidencia que les mostrará la verdad. Pero Brígida estaba preparada para este desarrollo. Su voz llevaba exactamente la nota adecuada de preocupación apesadumbrada por un familiar mentalmente inestable. Me temo que mi hermana ha estado bajo una tremenda presión desde su matrimonio. Ha estado haciendo acusaciones salvajes, creando fantasías elaboradas sobre conspiraciones de asesinato. El doctor Maldonado puede verificar que Margarita ha mostrado signos de un grave trastorno mental. El mariscal Díaz estudió a las 4 personas frente a él, con la atención cuidadosa de un hombre que había visto cada forma de engaño imaginable. Señora Vélez, hemos recibido un testimonio detallado de un investigador privado llamado Daniel Muñoz, quien afirma tener evidencia de que usted y sus hermanas asesinaron sistemáticamente a sus maridos por ganancia financiera. La revelación de que Muñoz se había vuelto contra sus empleadoras cambió por completo la dinámica del enfrentamiento. El rostro de Margarita se iluminó con esperanza desesperada, mientras sus hermanas intercambiaban miradas de pánico apenas controlado. Muñoz ha estado trabajando para nosotras, dijo Catalina rápidamente. Lo contratamos para investigar muertes sospechosas en el condado, porque estábamos preocupadas por nuestra propia seguridad. Si está haciendo acusaciones contra nosotras, claramente ha sido corrompido por alguien interesado en destruir a nuestra familia. Pero el mariscal Díaz no había terminado con sus revelaciones. El señor Muñoz nos proporcionó registros financieros detallados que muestran un robo sistemático de propiedades y activos tras cada muerte. También nos dio evidencia física, frascos de veneno, documentos falsificados y correspondencia que outlinea toda la conspiración. La compostura de Sara finalmente se quebró, su máscara dulce deslizándose para revelar a la asesina calculadora debajo. Muñoz se suponía que debía destruir esa evidencia. Él nos prometió que todo sería eliminado si le pagábamos lo suficiente. La admisión quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte, confirmando todo lo que Margarita había revelado en su diario y todo lo que Vélez había sospechado sobre la familia de su esposa. Brígida lanzó a su hermana menor una mirada de puro odio, dándose cuenta de que el estallido de Sara las había condenado a todas.
Además, continuó el mariscal Díaz, tenemos un testimonio jurado del propio juez Vélez, proporcionado a través de intermediarios durante las últimas semanas, documentando su descubrimiento de la conspiración y sus intentos de reunir evidencia contra los perpetradores. Vélez miró al mariscal con confusión. Nunca había proporcionado testimonio a las autoridades federales, nunca había contactado intermediarios, solo había descubierto la magnitud completa de la conspiración esa misma noche. Pero entonces llegó la comprensión. Margarita había estado en contacto con los investigadores federales, había estado cooperando secretamente con la investigación de Muñoz, había estado trabajando durante semanas para exponer los crímenes de sus hermanas. El diario, dijo Margarita en voz baja, sacando el libro encuadernado en cuero de debajo de su chal. Todo está documentado aquí. Cada asesinato, cada plan, cada conversación. He estado recolectando evidencia desde la muerte de Tomás Enríquez, esperando el momento adecuado para traer justicia por todos los hombres que mis hermanas mataron. Las últimas palabras de Brígida mientras los mariscales le colocaban grilletes en las muñecas revelaron la verdadera profundidad de su lógica retorcida. Salvamos a esos hombres de envejecer, de convertirse en una carga para sus familias, de ver cómo sus fortunas desaparecían y sus cuerpos fallaban. Les dimos amor y felicidad justo hasta el momento en que murieron. Fuimos asesinas misericordiosas, y la historia nos recordará como mujeres que se negaron a ser víctimas de un sistema diseñado para destruirnos. Mientras las hermanas Brennan eran llevadas para enfrentar juicio en Bogotá, el juez Vélez se dio cuenta de que el coraje de Margarita al exponer la conspiración había salvado no solo su vida, sino potencialmente la de decenas de otros. Las hermanas efectivamente habían planeado expandir sus operaciones más allá del condado de Valle del Cauca, creando una red de viudas asesinas que podrían haber operado durante décadas. El juicio que siguió se convirtió en uno de los casos criminales más sensacionales en la historia de Colombia. Brígida, Catalina y Sara Brennan fueron condenadas por múltiples cargos de asesinato y conspiración, convirtiéndose en las primeras mujeres en el país en ser sentenciadas a muerte por tales crímenes. Fueron ahorcadas juntas el 15 de marzo de 1841, exactamente 3 años después del asesinato de Tomás Enríquez. Margarita Brennan Vélez recibió inmunidad a cambio de su testimonio y cooperación. Ella y su marido abandonaron Colombia inmediatamente después del juicio, estableciéndose en Perú bajo nombres asumidos. La hacienda Brennan fue vendida para pagar restituciones a las familias de las víctimas, y la casa de piedra que había albergado tanto mal fue eventualmente demolida. Pero la historia de las hermanas Brennan tuvo un capítulo final perturbador. Registros descubiertos años después revelaron que su conspiración se había extendido efectivamente más allá del condado de Valle del Cauca. Patrones similares de muertes sospechosas, involucrando a viudas jóvenes, fueron documentados en Ecuador, Venezuela y Panamá durante el mismo periodo, sugiriendo que otras mujeres habían adoptado el modelo de matrimonio y asesinato de las Brennan. El caso estableció precedentes legales para investigar el crimen organizado que involucra a miembros de la familia, y demostró que el mal podía prosperar detrás de fachadas de respetabilidad y virtud femenina. También planteó preguntas sobre cuántas otras conspiraciones similares podrían haber operado sin ser detectadas a lo largo de la historia americana, ocultas por la renuencia de la sociedad a creer que las mujeres podían ser capaces de tal violencia calculada. La historia de las hermanas Brennan dejó un legado en el escrutinio incrementado del sistema legal sobre muertes sospechosas que involucran herencias y en la creciente conciencia pública de que los monstruos podían llevar rostros de ángeles. Su relato se convirtió en una advertencia sobre los peligros de asumir que los roles de género tradicionales ofrecían protección contra el comportamiento criminal. Hoy, el sitio de la hacienda Brennan está ocupado por un centro comercial, y pocos residentes del moderno condado de Valle del Cauca conocen la oscura historia de la tierra bajo sus pies. Pero ocasionalmente, cuando los historiadores locales discuten el pasado de la región, alguien menciona a las 4 hermanas que se negaron a separarse y a los 4 hombres que murieron por su visión retorcida de la lealtad familiar. Esta historia nos muestra que el mal a menudo se oculta detrás de rostros familiares, y que los criminales más peligrosos son aquellos que saben cómo explotar las expectativas y suposiciones de la sociedad.
Las hermanas Brennan tuvieron éxito durante años precisamente porque nadie quería creer que 4 mujeres podían ser capaces de tal brutalidad sistemática. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que se reveló todo o podría haber otras víctimas que nunca descubrimos? ¿Podrían conspiraciones similares estar operando incluso hoy, ocultas detrás de fachadas de respetabilidad y devoción familiar? Deja tu comentario abajo con tus teorías sobre las hermanas Brennan y sus crímenes.